días, gracias por la presentación. También quiero agradecer al Instituto de Genética Bárbara McClintock por la oportunidad de mostrar qué es lo que hacemos nosotros en el Laboratorio de Biología Estructural de nuestro instituto, ¿no? El Instituto Física de São Carlos, que pertenece a la Universidad de São Paulo. Y también por la oportunidad de mostrar la importancia de estas proteínas septinas y también asimismo de enfatizar la importancia de realizar estudios a nivel estructural, ¿no? Para comenzar entonces voy a hablarles un poco sobre qué son estas proteínas, ¿no? Septinas son proteínas que pertenecen a la familia de las GTPasas, es decir, estas proteínas ligan y luego hidrolizan el GTP para GDP y mediante este proceso ellas obtienen la energía para realizar sus funciones. Su estado funcional, el estado funcional de estas proteínas es un heteropolímero, ¿no? Estas proteínas forman inicialmente un heterofilamento y como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Aquí no sé si pueden ver el puntero de mi mouse. Estas proteínas forman inicialmente un heterofilamento, luego comienzan a ensamblarse para este filamento poder aumentar de tamaño, ¿no? Inicialmente en una dimensión, y luego estos mismos filamentos se ensamblan y forman estructuras de mayor orden, ¿no? Como pueden ser redes de filamentos que pueden llegar a interactuar con membranas biológicas. Asimismo, también pueden formar estructuras en formas de anillos, estructuras tándem con diversos grados de flexibilidad, ¿no? Esto y esto es de suma importancia para la célula, ¿no? ¿Y por qué? Estas proteínas, como les digo, están relacionadas con diversas funciones, dentro de las cuales destacan la división celular, donde participan específicamente en la citocinesis, ¿no? Permiten separar finalmente la célula madre de la célula hija, formando una estructura que podemos ver aquí, una estructura llamada septum, ¿no? Y allí el nombre de septinas. Asimismo, funcionan también como un armazón para otras moléculas que pueden o no pueden interactuar necesariamente con membranas. Y una vez de que estas proteínas forman parte del citoesqueleto, ¿no? Han sido denominadas como el cuarto componente del citoesqueleto. También son una pieza clave para la movilidad del espermatozoide, formando una estructura llamada nullus. También son importantes para la movilidad de los cilios. Y también participan durante la respuesta inmunológica formando celdas que atrapan a bacterias, ¿no? Ya se ha confirmado, por ejemplo, que septinas funcionan como si fuera una red que inmoviliza a Shigella, por ejemplo, durante la infección de Shigella, ¿no? Por lo tanto, debido a su diversidad funcional, estas proteínas también se relacionan con el desarrollo de algunas enfermedades, ¿no? Dentro de las cuales destacan las enfermedades neurodegenerativas y algunos tipos de cáncer, ¿no? Principalmente el cáncer colorectal, que está siendo bastante estudiado desde el punto de vista de estas proteínas. Gracias a los análisis de secuencias, se identificaron 3 dominios diferentes de septinas. El dominio N-terminal y el dominio C-terminal, que son muy variables entre ellas, ¿no? En el dominio N-terminal se ha observado una región polibásica que le permite ligarse a la membrana plasmática y otros tipos de membranas, y el dominio C-terminal, que tiene la capacidad de formar una estructura llamada coilet coil, que es importante también para muchos procesos biológicos. Asimismo, presenta un dominio central o dominio G o dominio GTPasa, ¿no? Que es muy conservado y es el en que se encarga en sí de la hidrólisis del nucleotidio. Entonces, se identificaron en humanos 13 septinas diferentes y mediante un análisis filogenético las clasificaron en 4 grupos diferentes, como estamos mostrando aquí, ¿no? Cada grupo con sus particularidades, en los cuales destaca, por ejemplo, el grupo número 2, que es este de aquí, el cual
evolutivamente ha perdido su actividad catalítica, ¿no? Este es, por ejemplo, estudiar este grupo y la importancia de esta pérdida de actividad catalítica es uno de los focos de mi trabajo de doctorado que no voy a abordar por falta de tiempo, ¿no? En el año 2007 se resolvió la primera estructura de un heterofilamento formado por 3 septinas diferentes, septinas 2, 6 y 7. Esta estructura revela interfaces de contacto específicas para la estabilización del heterofilamento, como está mostrado en la imagen. Aquí tenemos una interfase G o una interfase NC, y puede ser dado por septinas diferentes o por septinas iguales aquí, ¿no? Si extendemos el filamento, tendríamos aquí una interfase G entre otras septinas 7 también. Asimismo, otra investigación mostró que las subunidades que forman el filamento pueden ser sustituidas, ¿no? Yo podría sustituir, por ejemplo, un filamento básico formado entre 2, 6, 7 y 9, a la septina 2 por 1, 4, 5, 1 o 4 o 5, ¿no? Eh, y esta sustitución, como se realiza por septinas del mismo grupo, sugiere también que hay una especificidad de interacción por grupos de septinas para propiciar el correcto ensamblaje del filamento, ¿no? Entonces, ¿qué no sabemos hasta ahora, ¿no? Debido a que la estructura que fue resuelta en el 2007 fue de baja calidad, no pudo observarse en gran detalle cuáles serían las interacciones moleculares. Nosotros no conocemos cuáles serían estos mecanismos moleculares que controlan el correcto ensamblaje del heterofilamento, ¿no? Y esto es importante porque pues, se ha visto que septinas individuales también forman homofilamentos con las mismas interfaces de interacción que las del heterofilamento. Entonces, nosotros nos preguntamos qué llevaría a la célula a elegir la formación de heterofilamentos sobre la formación de homofilamentos, ¿no? Así, para realizar nuestros estudios, los estudios que realizamos en el grupo de trabajo, nosotros usamos herramientas de biología molecular, biofísica y biología estructural, ¿no? Principalmente nosotros usamos la cristalografía de proteínas, ¿no? Esta técnica, que es lo que nos permite observar los detalles a nivel atómico de una proteína. Utiliza la difracción de rayos X sobre un cristal hecho de proteínas. Luego nosotros interpretamos un mapa de densidad electrónica y luego construimos un modelo atómico a partir de la proteína, el cual nos permite extraer la información biológica y descifrar mecanismos moleculares de interacción, ¿no? Así, utilizando esta técnica, nosotros hemos logrado descifrar varias estructuras de septinas y también algunos grupos, algunos otros grupos en el mundo, ¿no? Y bueno, especialmente yo me siento orgulloso de trabajar en este grupo porque en más de 10 años de trabajo, nuestro grupo ha aportado con el 75% de estructuras de septinas a la comunidad científica, ¿no? Permitiendo revelar mecanismos moleculares importantes de interacción en estas proteínas. Entonces les voy a mostrar los dos últimos artículos rápidamente publicados por nuestro grupo de investigación. Aquí en este estudio que les estoy mostrando, ahora se reportó la estructura de una septina con más alta resolución hasta el momento, ¿no? Es decir, nosotros hemos podido observar en gran detalle molecular la estructura de esta molécula, ¿no? Y resolver esta estructura tanto con sus ligandos GTP, es decir, cuando se liga el GTP, hemos podido inmovilizar esa molécula sin que realice la hidrólisis para GDP, y obviamente también se resolvió la estructura con GDP, es decir, tenemos la forma inicial y la final. Esta estructura, por ejemplo, ha permitido revelar un mecanismo de switching relacionado con la hidrólisis del GTP y lo que resulta importante para entender la dinámica de la formación de filamento, ¿no? El último artículo publicado el año pasado fue de suma importancia no solo para el área de septinas, sino también para la ciencia en sí, pues nos ha permitido ver cómo la ciencia se autocorrige con el tiempo. Este artículo fue incluso elegido como carátula de revistas, ¿no?
retomando a la estructura de 2007, cuando se publicó el artículo de esta estructura, se publicó junto a un resultado de microscopía electrónica que mostraba el orden del filamento tal cual observamos aquí en la imagen, ¿no? Y sin mucho cuestionamiento, porque se había publicado en la revista Nature y porque lo había hecho, quien había trabajado en este artículo era la eminencia en las GTPasas, ¿no? El profesor Wittinghofer, un alemán. Bueno, todo el mundo aceptó eso tal cual, dijo bien, la estructura es así, el orden es este y vamos para frente, ¿no? Entonces, cuando el grupo comenzó a trabajar con microscopía electrónica, comenzó a observar que septina 2, que observamos aquí en esta imagen en rojo, siempre aparecía en la punta del filamento, ¿no? Entonces, nuestro líder de equipo mandó a repetir este experimento por más de un año hasta que los alumnos lograron convencer de que realmente el resultado publicado en Nature estaba equivocado, ¿no? Y con un poco más de trabajo se pudo publicar los resultados del grupo, mostrando que el orden del filamento estaba invertido, estaba al revés, y que se había especulado ya muchos trabajos en base a un modelo incorrecto, ¿no? Aquí esta última imagen, por ejemplo, observamos aquí que sería el modelo inicial, ¿no? Y aquí abajo serían los resultados que se han obtenido con este trabajo publicado el año pasado, ¿no? Que en realidad el modelo está invertido y que ahora sí tiene sentido al comparar, intentar relacionar la filogenia entre septinas humanas y otras septinas que ya, de otros organismos que también han sido estudiadas, ¿no? Y este artículo fue elegido como artículo del año 2000, como el mejor artículo de la revista en el año 2019, ¿no? Y bueno, así les he contado un poco de lo que venimos trabajando nosotros con estas proteínas, no me he extendido mucho. Me gustaría más interactuar con ustedes y ver las preguntas que ustedes tienen. Y para terminar, solo enfatizando un poco la importancia de la biología estructural en la ciencia de un país, ¿no? Por ejemplo, este artículo que estoy mostrando aquí, que fue publicado en Science recientemente, reporta la estructura de la proteasa de COVID-19, ¿no? Y conocer su estructura nos permite diseñar fármacos con más eficacia para tratar la enfermedad, ¿no? Y esperamos nosotros implementar muy pronto esta área en el Perú, ¿no? Bueno, sin más extenderme, muchas gracias. Me gustaría escuchar sus preguntas. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas con respecto a... Alguien publicó que no se escuchaba nada. No, lo que seguro, sí se escucha porque yo te he podido escuchar. Seguro no han Ok. reactivado la parte del... Cuando ingresaron, yo coloqué un PDF, porque hay que primero activar el audio. Ya. Claro, entonces eso es lo que puede haber pasado. Ok. ¿Sabes quién fue? No, dice Galaxy A50. Sí, igual hay, por ejemplo, esa persona yo acá aparecen, ahora yo que estoy hablando aparece un micrófono en verde, titilando, pero por ejemplo, un Sony y Galaxy A50 no tienen no, Sony sí tiene micrófono, del que no aparece es de Galaxy A50. No sé cómo se puede hacer, pero bueno. Si no, en todo caso, si es que Galaxy A50 tiene alguna pregunta, la puede tipear por el chat.
¿Nos podrías contar más, en todo caso, sobre, vamos esperando si es que hay alguien que tenga alguna pregunta, si es que conoces alguna relación entre, o mejor dicho, mencionaste sobre la relación que hay de la septina con el cáncer colorectal. Me parece que hay un test de Sí. detección precoz de septina 9. ¿Sabes algo de eso? Si nos puedes comentar. Ah, sí, bueno, no sé muy bien cómo funciona en sí este test, pero sí, septina 9 es una de las septinas que tiene más isoformas dentro de todo ese grupo, ¿no? Como les había comentado, existen 13 septinas diferentes. Obviamente, todas tienen diversas isoformas que se expresan, de las cuales las 13 que se expresan en mayor cantidad son las que se estudian como modelo, ¿no? Entonces, de esas 13, la septina 9 es la que tiene más isoformas diferentes. Por ejemplo, hay alguna que expresa el N-terminal deletado, hay otra que expresa el C-terminal deletado, hay otra que expresa, no sé, eh, tiene un splicing que expresa una septina 9 muy rara, que no puede incluso ligar el nucleotidio. Eh, y se ha observado, bueno, se ha identificado en sí que hay isoformas específicas de esta proteína, de la septina 9, que se relacionan con el cáncer colorectal. Ahora, ¿cómo funciona el kit y la detección? No sabría, no sabría responder ahora, ¿no? Claro, está muy bien. Nosotros, Sí, nosotros en sí nos dedicamos más lo que es a, la parte de biología estructural. Sí, genial. exacto, más parte de ciencia básica y entender cómo funciona, ¿no? Recientemente está por salir un artículo donde vamos a publicar algo que nosotros hemos llamado el compendio, un compendio de la estructura de un grupo completo de septinos, ¿no? Como les había comentado aquí, por ejemplo, eh, hay 4 grupos diferentes, ¿no? Y han sido reportadas estructuras de proteínas aisladas. Normalmente, por ejemplo, tenemos estructura de septina 7, tenemos estructura de septina 2, pero nunca fue reportado la resolución de estructura de todas las proteínas de un grupo, ¿no? Entonces, el artículo ya ha sido publicado, nosotros, perdón, ya ha sido aceptado, creo que lo van a liberar el mes que viene. Nosotros estamos mostrando la estructura de todo este grupo completo, las estructuras de septina 3, 9 y 12, todas con sus análogos diferentes de GTP y GDP y todas las cosas, más ensayos biofísicos, y mostrando cómo ese grupo es importante para la flexibilidad del filamento, ¿no? Porque eh, tenemos una hipótesis de que cualquier proteína podría sustituir, siendo que pertenece al mismo grupo, podría sustituir a la otra dentro del filamento, pero no sabemos en sí cómo podría producirse esa dinámica, ¿no? En el artículo que nosotros estamos publicando, estamos sugiriendo cómo podría ser esa dinámica de sustituir una, por ejemplo, la 9 por la 3 o la 3 por la 2 y así. Nosotros nos dedicamos más a esa parte, ¿no? Claro, ¿no? Y también felicitaciones porque que tu laboratorio haya trabajado o dilucidado las estructuras del 75% de septinas es bastante. Sí, eh, en, eh, inicialmente trabajaba bastante también el grupo del profesor Winkelhofer, quien ha publicado esta estructura en Nature, ¿no? En 2007, pero creo que luego de su retiro se jubiló el profesor. No sé, su grupo paró, no trabajó más con, a nivel estructural de septinas, ¿no? Y hasta ahora nosotros somos básicamente el único grupo que trabaja con biología estructural de septinas, ¿no? Y quizás es por eso que también nos llevamos la delantera. Claro. Tengo una pregunta acá por el chat de María. Dice, mencionaste algo acerca de las septinas para infecciones de Shigella. ¿Podrías hablar más acerca de ello? Ah, sí. Como identificaron hace tiempo de que septinas estaban relacionadas con el proceso de fagocitosis,
y luego identificaron que específicamente permitía la fagocitosis de patógenos. Hay un grupo en Inglaterra que trabaja con Shigella, básicamente, estudia la biología molecular de Shigella, y observaron que septinas ayudan durante el proceso de fagocitosis e inmovilización de la bacteria cuando infecta células, ¿no? Aquí no tengo... Esta imagen incluso fue publicada por este grupo, el profesor Mostowi, es quien trabaja. Y más o menos esta figura grafica ese proceso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Shigella, bueno, lo que han hecho han sido más ensayos in vitro, ¿no? Tienen a la bacteria aislada, a Shigella, y han observado que septinas forman como una celda, es como que si se pone alrededor de la bacteria y forma así estos anillos, más o menos así. En realidad ahora ya se observa en mayor detalle, pero las proteínas básicamente inmovilizan a la bacteria. La bacteria no se puede movilizar dentro de la célula porque la enjaulan, la ponen como en una cárcel, ¿no? Y eso es lo que vienen trabajando ahora. Y no recuerdo en qué bacteria también han identificado que estas proteínas están respondiendo mediante esta infección. Ahora lo que el grupo está intentando comenzar a entender es cómo en sí es que las proteínas reconocen a la bacteria para realizar el proceso de encapsulamiento, cómo es la dinámica de la formación de toda esa celda para la inmovilización, ¿no? Si es que sería factible para cualquier patógeno, ¿no? Si es específico para ese tipo de patógeno. Eso es algo que recién se está estudiando, ¿no? Estas proteínas son relativamente jóvenes, por así decirlo, o sea, en relación a sus estudios, y cada vez se está encontrando más cosas interesantes sobre estas proteínas. Sobre todo, como les digo, porque forman parte del citoesqueleto, entonces se relacionan con un montón de cosas. Ok, tengo dos preguntas más. Una es de Suani que dice, bueno, hola, quisiera preguntarte si hay algún trabajo de la filogenia de septinas que incluyan bacterianas y fúngicas. Si es que conoces. Sí, en realidad hay pocos trabajos sobre filogenia de septinas, porque como es un grupo que no tiene disponibles tantas secuencias, la filogenia que se hace no es muy robusta. Ahora, con bacterias no se hace, porque septinas no están presentes en bacterias. Los procariotas tienen sus análogos a septinas, que son las proteínas FTCZ, no recuerdo las otras proteínas, pero son análogas a ellas. Son también proteínas que forman filamentos en bacterias y todos, y que ya se ha comprobado que son los ancestros de las septinas, ¿no? Septinas solamente hay en eucariotas, y dentro de las eucariotas excluimos a las plantas. Hasta ahora no se ha identificado ninguna septina, ninguna proteína que se relacione con septinas en plantas, pero en hongos sí. Tanto que en realidad septinas se descubrieron primero en levaduras, ¿no? En Saccharomyces fue donde se descubrieron las septinas, formaban el septo en el cual dividía la célula madre de la hija, y ahí es donde se identificaron, ¿no? Entonces, si hay estudios de filogenia, si no me equivoco, solamente 4 estudios sobre filogenia de septinas, que intentan desvelar básicamente cómo viene desarrollándose evolutivamente estas proteínas, ¿no? Y algo interesante, recuerdo que estuvimos incluso trabajando un poco, pero no lo llevamos para frente porque tampoco no teníamos mucho conocimiento. No sé si recuerdan que les comenté que había un grupo que había perdido evolutivamente la actividad catalítica, ¿no? Entonces ese grupo liga al GTP, pero no lo hidroliza. Entonces, al menos a mí me causa bastante curiosidad saber por qué la célula mantiene un grupo de proteínas, porque no es una, son varias proteínas que perdieron la actividad catalítica, ¿no? Entonces, al analizar, por ejemplo,
datos filogenéticos entre septinas de levadura y las septinas de los otros eucariotas, nosotros observamos que el proceso de pérdida de la actividad catalítica son procesos independientes. Y eso es algo bastante interesante, porque dentro de septinas de levaduras hay septinas que han perdido la actividad catalítica, pero si nosotros le seguimos el rastro, y todas las otras proteínas en los otros organismos eucariotas que han perdido la actividad catalítica siempre vienen de una septina que sí tiene actividad catalítica. Entonces, hasta ahora no comprendemos por qué esos eventos de pérdida de actividad catalítica son importantes para la célula. ¿No? En realidad ahora ya lo estamos entendiendo. Para ser sinceros, de aquí esperamos este año publicar un artículo más o menos queriendo explicar esa importancia, ¿no? Pero trabajos sobre filogenia hay pocos, como te digo, si no me equivoco hay 4 o 5. Sería muy interesante hacer, incluso mi orientador quiere trabajar un poco sobre filogenia y evolución de septinas, solo que no contamos por el momento con mucha experiencia en eso. Ok. La otra pregunta me llegó a mi celular. Dice, si conoces algún libro o puedes recomendar algún libro o guía de modelamiento de proteínas 3D. De modelamiento de proteínas. Ok, modelamiento de proteínas, un libro. Creo que hay un libro de Cristina Orengo, de Bioinformatics. No es focado para modelamiento de proteínas. Yo lo leí y te muestra lo básico, ¿no? Es bastante interesante. Pero yo te recomendaría entrar a la web de Modeler, que es el programa, por ejemplo, que yo uso para hacer predicción de estructuras de proteínas, ¿no? Porque a diferencia de los servidores online, que no te permite manipular los parámetros que el propio programa usa, no te permite manipular un poco los alineamientos de secuencia para ver si mejoras o no mejoras el modelo, Modeler sí te lo permite, ¿no? Y en su manual tiene muchísima información bastante interesante sobre modelamiento de proteínas. Intenta darle una revisada y obviamente a los artículos del autor del programa Modeler también. Son muy buenos. El profesor explica muy bien todo esto. En sí, como te digo, un libro sobre modelamiento no sabría cuál recomendarte, ¿no? Claro, yo tampoco. Sí, no sé si hay en realidad un libro en específico sobre modelamiento, ¿no? Básicamente lo vas a aprender viendo manuales, viendo tutoriales y entrando a grupos y así, bueno, así es también como lo aprendí a usar yo. Claro, exacto. Bueno, no sé si es que alguien tiene alguna otra pregunta, si no, recuerden que también lo pueden escribir por el chat. Sí, me olvidé de dejar mi correo, cualquier es el correo que va a figurar en el libro de resúmenes. Igual si sí, no sí, lo ponemos también cuando publicamos este video, colocamos tu correo si nos permites. Sí, claro, pueden entrar en contacto. Ahora, como hablé en la última diapositiva, nosotros estamos intentando implementar esta área en Perú, ¿no? Entonces, quien quiera participar, los grupos de investigación que quieran participar en hacer o que quieran hacer biología estructural en Perú, nosotros estamos abriendo las puertas del laboratorio para colaborar. Tenemos colaboración bastante fuerte con un laboratorio en Iquitos del profesor Juan Carlos y ahora estamos comenzando con un laboratorio en Arequipa del profesor José Luis de la Facultad de Física. Y estamos trabajando en cosas, bueno, que yo creo que son bastante interesantes, ¿no? Estamos trabajando con especies de la selva peruana, estamos trabajando con algunas serpientes que son bastante importantes, por ejemplo, para la parte de los Andes, y también estamos entrando un poco a trabajar con enfermedades endémicas en Perú, como es con la bartonela, ¿no? Entonces, son grupos que han entrado en contacto con nosotros, nos han comentado que están interesados en iniciar en esta área y
chicos vienen, se entrenan, regresan, nosotros vamos y es bastante interesante, ¿no? Que en algún momento podamos establecer en sí esta área en Perú. Sí. Diego, tenemos una última pregunta de Jean-Pierre, que quiere conocer, dice, hola, quisiera conocer cómo se puede determinar la bioactividad de los péptidos en general. Mm, La bioactividad de péptidos. Ah, Bueno, más que no, nada, no eso, sé. eso ya es experimental, eso se hace por métodos bioquímicos. Sí, sí, o sea, tendrías que hacerte Diferente para cada proteína. Sí, es diferente ajá, para cada proteína. Por ejemplo, para la actividad SOT, peroxidasa, etcétera, es diferente. claro, sí, o sea, incluso aquí dice la bioactividad de péptidos que son, es un área diferente, ¿no? No sé, Y es un área diferente, porque, perdón. Es más, claro, porque trabajar con péptidos y proteínas es diferente, sí. luego, bueno, Suani dice, pregunta nuevamente sobre estudios de expresión de septinas como screening. Ah, estudios de expresión de septinas sí, sí hacen. Incluso recientemente el grupo ha publicado un trabajo básicamente bioinformático donde se ha analizado de la base de datos sobre la expresión de septinas en todos los tejidos disponibles y, por ejemplo, se ha identificado cuál es la isoforma que se expresa más en el cerebro, cuál es la isoforma que se expresa más en tal lugar, ¿no? Es un trabajo bastante interesante donde se utiliza en sí toda la información de expresión y que se ha identificado, por ejemplo, que hay septinas que son muy selectivas a ser expresadas eh, en, eh, en tejidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la septina 3, a la septina 5, a la septina 8, son muy específicas en tejidos cerebrales, ¿no? No las encuentras en otros tipos de tejidos. Así como, por ejemplo, septina 12 solo se ha podido identificar que se expresa en espermatozoides, ¿no? Y así se han podido identificar diferentes septinas tejido específicas, ¿no? Eh, y algo, y algo, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, ya. Y algo interesante es que, si bien es cierto, destaca siempre una septina en un tejido, pero se mantiene la presencia ubicua, es decir, que aparecen en todos los tejidos de otras proteínas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha observado que septina 2, septina 7 aparecen en todos los tejidos, pero, por ejemplo, se ha observado que septina 12 es específica en espermatozoides, septina 13 en cerebro, septina 8 también en cerebro. Y dentro del cerebro también hay septinas específicas para cada región del cerebro. Entonces, eh, el artículo propone de que hay complejos, hay proteínas específicas que te permitirían formar filamentos o complejos específicos para funciones, ¿no? Entonces se estaba intentando relacionar funciones específicas con combinaciones de septinas específicas, ¿no? Y eso es algo bastante interesante, ¿no? Porque quizás, por ejemplo, nosotros queríamos determinar por qué es que el filamento entre septina 12 y 7 sería, no sé, más importante o más estable que el filamento entre septina, reemplazando la 2, 5, 6 y 7, por ejemplo, ¿no? Quizás eh, ambos tienen las mismas afinidades, las mismas energías de interacción, pero lo único que controla es la regulación de la expresión de los genes, ¿no? Que te permite montar filamentos diferentes. O sea, la respuesta podría ser más sencilla de lo que nosotros estaríamos buscando. Bueno, Diego, te queremos agradecer en nombre del instituto. A ver, tengo una pregunta, no sé si es una pregunta, a ver, o voy a leer lo que escribes en el chat. Ajá. Bueno, dice, disculpa, ese trabajo de expresión que mencionas ¿es en humanos o en otros modelos? Que la persona que está escribiendo trabaja en hongos en donde deben estar expresadas en crecimiento y en proceso de infección. La persona que te dice Suani es peruana y trabajó en Argentina y se le interesaría bastante adentrarse en ese tema. Ah, Busca un sí. comentario. Sí, sí, sí.
Sí, este trabajo fue hecho en humanos, pero como te digo, fue aprovechado ya información que estaba disponible en la base de datos, ¿no? O sea, sí, se Claro, utilizó como modelo humano, pero, o sea, eso no indica que no se podría hacer en otros organismos usando el mismo enfoque, ¿no? El mismo abordaje. claro, y inclusive con otras proteínas. Sí, está bien, muy bien, genial. Ajá. Bueno, Diego, en nombre del IGBM te damos las gracias por el tiempo brindado y por todos los conocimientos compartidos. No, yo que les agradezco por la oportunidad y felicitaciones también por el programa de divulgación científica. Ok, hasta luego entonces a todos. Chao a todos también, muchas gracias.